congregarnos, más que agradecido del Señor por dar nuestra oportunidad nuevamente de congregarnos para aprender más de Él. Así que en lo que oro podemos ir buscando en el libro de Hechos capítulo 11, a partir del versículo 19 hasta el versículo 23 vamos a leer. Así que oremos. Padre, te alabamos, te exaltamos, te damos toda honra y toda gloria a ti, oh buen Dios, porque tú eres merecedor de toda adoración. Te agradecemos por guiarnos, oh Jehová, y por permitir que podamos cada día más escudriñar tu palabra. Te pedimos, Padre, tu dirección. Señor, que tú quites todo lo que no es tuyo de nuestra vida, que tú aclares nuestra mente. Padre, que tú perdones todas nuestras iniquidades y todo lo que hayamos hecho, Señor, que no nos dejes, Padre Santo, acercarnos a ti. Quita, Señor, todo obstáculo, toda malicia del enemigo. Permite, Padre, que en esta noche podemos salir bendecidos a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestra alma y que podemos obedecerla, Señor, y vivir por ti y para ti. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pues vamos a leer a partir del versículo 19 del libro de Hechos, capítulo 11, verso 19. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Amén. Qué bonito, ¿no? Qué bonito la unidad de los hermanos para continuar ese ministerio de la palabra del Señor. Ana, esta sesión del capítulo 11 de Hechos nos ofrece inspiradores ejemplos que podemos seguir. Nos enseña más sobre el modo de proceder de Dios, usando aquellos valientes que se unen al trabajo de Dios, que la dispersión era en realidad la propagación de la semilla del Evangelio en el plan de Dios. Encontramos tres cosas, ¿verdad?, que nos ayudan a nosotros a enfocarnos en ese plan, en ese propósito de Dios. Y yo creo que eso es lo que en realidad el pueblo de Dios necesita, ¿verdad? El enfoque.
¿no? Seguir ya lo que nuestro Señor Jesús empezó y nosotros seguir, ¿cierto? En esa misma línea. Empezamos con el versículo 19 y vemos que Lucas empieza el capítulo con una frase de Hechos capítulo 8, versículo 24, los que habían sido esparcidos. Los que habían sido esparcidos. Todos sabemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel fue esparcido por no cumplir los mandamientos del Señor. Entonces recordemos que los creyentes fueron esparcidos por todas partes durante la persecución que Saulo desencadenó contra la iglesia en Hechos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Eso ya nosotros lo estuvimos viendo. Y algunos de ellos acabaron en Antioquía, la capital de Siria, como a 500 kilómetros al norte de Jerusalén. Bastante lejos. Se fueron, ¿verdad que sí? Bastante lejos. Imagínate irte en un burrito o andando de aquí a Madrid. Hay 300 kilómetros de aquí a Madrid. Pues imagínate 200 kilómetros más. 500 kilómetros es bastante, ¿no? Para una persona salir. Y todo esto fue provocado por un hombre que perseguía ¿a quién? A los cristianos, ¿cierto? Y los cristianos tuvieron muchos, salieron huyendo para que no lo mataran. Y fíjate hasta dónde llegaron estos hermanos. No se debe confundir esta ciudad con Antioquía de Pisidia. En Hechos capítulo 13, versículo 14, si ahí tenemos un mapa, pero vamos a 13, verso 14, nos dice ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Habían dos Antioquías, ¿no? Dos nombres. Nosotros aquí, por ejemplo, bueno, estamos en España. Aquí en España hay muchos pueblos que tienen el mismo nombre, ¿cierto? Encontramos muchos nombres repetidos, ¿no? En varias provincias. Hay otra Tudela. Sí. De Navarra. Sí. Por eso siempre cuando te pregunta, cuando tú andas buscando Tudela, te pones de Navarra, porque hay otra Tudela, ¿no? Hay muchos otros pueblos que se repiten. Vale, entonces, a ver en el mapa, ven lo que tiene una X, ahí está, un Antioquía de Pisidia, y vemos entonces donde está la línea esta amarilla, en la punta de la flecha aquí tenemos otra Antioquía. ¿Lo ven? En el mapa, para que podamos distinguir las dos Antioquías. Pero cuando estén leyendo Hechos o otros libros y se encuentren con Antioquía de Pisidia, sepan pues que no es la Antioquía actual. Sobre Antioquía, vemos que Antioquía era la tercera ciudad más grande del Imperio Romano, después de Roma y Alejandría, siendo puerto de gran movimiento y centro de lujo y cultura. Antioquía cautivaba a toda clase de personas, incluyendo
acomodados oficiales romanos, ya jubilados, que pasaban sus días charlando en los baños y apostando en las carreras, ahí divirtiéndose, ya después de mayores. Verso 20 dice: algunas personas de Chipre y de Cirene. Estos son los mismos creyentes judíos de habla griega de Hechos capítulos 6 y 8, que comenzaron a predicar el evangelio en Jerusalén. Bernabé era también de esa zona geográfica. Ellos anuncian el evangelio. Es la importancia de cuando, o sea, no era importante que Pablo persiguiera a los cristianos ni que matara a Esteban. Lo que quiero decir que fue importante ellos salir, ellos expandirse, porque a donde ellos llegaban personas cristianas que predicaban, que hablaban, ¿no?, a las personas que eran de su misma raza. Hay una preguntita aquí: ¿cuál es el resultado de la valentía de esos pioneros judíos? ¿Cuál es el resultado de la valentía de esos pioneros judíos? El micrófono, ¿dónde está? Venga, quédateme por aquí adelante para que vea a los hermanos. Venga aquí. Dámele, Alberto. El resultado lo vemos hoy en día, aquí que estamos reunidos. Fue una cadena. Desde ese tiempo ha llegado el evangelio a nosotros, se ha ido expandiendo a través de los años. Y yo soy una extremista también por esos valientes y pioneros que fueron los primeros, ¿no?, que fueron encarcelados y perseguidos. Y eso también a nosotros nos da como eso de darle gracias a Dios, que aunque en muchos lugares hay mucha persecución y continúan esas cosas, nosotros debemos de aprovechar el tiempo de gracia y de misericordia que podemos hablar, podemos compartir del evangelio, no como ellos que andaban, corre para aquí, corre para allá, y estaban siendo perseguidos. ¿Y más? ¿Hay más? ¿Jacob? No, aparte de que es una pregunta, quería yo preguntar también. La pregunta es refiriéndose al verso 20 de los que entraron en Chipre. O sobre lo en general el evangelio. La pregunta es sobre el verso 20 de los hermanos que entraron. La pregunta es que ¿a quiénes le predicaron los que entraron en Chipre? Dice, ¿cuál es el resultado de la valentía de esos pioneros judíos? ¿Se está refiriendo a esa pregunta sobre el verso 20? Bien. Sí, porque el verso 20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos griegos pues ya pertenecían a la parte gentil, ya no eran judíos. Entonces el resultado de estos valientes que entraron allí a Antioquía a predicar la palabra es que no solamente se iban a los judíos. Empezamos leyendo que muchos de ellos iban solamente hablando a los que eran judíos, pero estos tuvieron una valentía, y es que ellos no le iban a hablar a los judíos, le hablaron a los gentiles, y eso es una
decía mata y come, y él decía porque ninguna cosa común en mundo yo he comido. Entonces Dios le dice pues a lo que yo he creado no llames tú común en el mundo, refiriéndose al pueblo judío y al pueblo gentil. Entonces aquí ellos no miraban solamente que la salvación era hacia los judíos, sino que los gentiles también, pues era llamado el Evangelio. Sí, entonces ahora ya no solamente son los de Cesarea, los de Cornelio que hemos visto, sino que el Evangelio se ha expandido a Antioquía, que era como Nueva York. O sea, yo lo veo como Nueva York o Las Vegas, un lugar así, ¿no? Y el verso 21 dice que creyeron y se convirtieron al Señor. O sea, está pasando algo fuera de serie. Y todo lo demás que dicen los hermanos, pero qué importante que ellos van a los griegos, ellos empiezan a predicar a personas diferentes. Si tú haces cosas diferentes, vas a tener resultados diferentes. Y viene quizás y se convierten. Yo creo que el resultado es eso, lo que añadiendo, ¿no? Se convierten y la mano del Señor dice estaba con ellos. Amén. Dame el micro a Joel. Ok. Pues el resultado de estos pioneros valientes es que creyeron al Señor y expandieron esa visión del reino de los cielos, y la mano de Dios, como dice el hermano en el 21, la mano de Dios estuvo con ellos. El resultado fue la gloria de Dios, la manifestación del poder de Dios en el Evangelio, que se expandió y dice que fue creciendo gracias a esos valientes pioneros que fueron en contra de mucha adversidad, sabiendo que iban a morir, no sabían que se iban a encontrar, como dijo la hermana, dijo el hermano Jacob, pero lo importante es que ellos creyeron, y por lo cual Dios respaldó su palabra en ellos. Amén. Así es. Recuerden que al principio nadie, ninguno de los judíos quería mezclarse con los gentiles. Nadie, ellos lo consideraban inmundo. Primera persona que se relaciona con los judíos, ¿quién fue? Pedro, la primera persona. Luego el miércoles pasado vimos que se levantaron contra Pedro, le querían ¿qué? Querían, machacarlo, porque entró en casa de un gentil, comió con ellos, allí se quedó unos cuantos días allí. Ahora le querían arrearle, ¿no? Y él tuvo que decirle, oye, el primero que entró en esa casa fue el Espíritu Santo de Dios y un ángel de Dios, ¿no? Entonces cuando ellos vieron que habían también más personas testificando lo que Pedro estaba diciendo, entonces estaban ya convencidos. Pero ahora vemos que un gran número de personas, dice el versículo 21, dice: la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora ya no es un grupito, dice un gran número, ¿verdad? Pero hay que ser valiente, ¿verdad que sí? Hay que ser muy valiente. Primero, para irse tan lejos a ciudades que a lo mejor ellos no conocían o a ellos no le conocían. Quizá tenían algún familiar, no lo sé. Es posible, pero les quedaba bastante lejos, ¿no? Ese lugar. Pero el resultado es, hermano, lo que todos han compartido. La mano del Señor estuvo con ellos, ¿verdad? Y ellos fueron valientes en enseñar el Evangelio del Señor. Lucas afirma algo importante. Dice que la mano del Señor estaba con ellos. Esto es un antropomorfismo en teología. El término antropomorfismo abarca la idea de referirse a Dios con características humanas. Cuando leemos en la Biblia que dice Dios estaba con ellos, quiere decir que
que la presencia de Dios estaba ahí en ellos, ¿no? En esa persona, obrando a su favor. Ejemplo de otros antropomorfismos. El brazo de Dios en Job 40, verso 9. Los ojos de Dios, Deuteronomio 11, 12. La mano de Dios en Job 19, 21. Y todos estos versos luego lo podemos leer. El rostro de Dios en Job capítulo 13, verso 24. Donde quiera, en cualquier texto bíblico que nosotros encontramos la presencia de Dios, está haciendo un antropomorfismo. Quiere decir que literalmente no es que ellos estaban viendo a Dios, sino que Dios estaba reparando, apoyando. Lo que ellos estaban haciendo prosperaba. No, ¿me entienden? No estoy predicando la prosperidad material. Prosperaban espiritualmente. Todo lo que ellos estaban haciendo prosperaba. Dios estaba reparándolo a ellos. Y yo creo que Dios siempre ha reparado a las personas que le temen, que le aman a Él. Y sigue reparándolo. ¿Usted cree que no? Que Dios no sigue haciendo lo mismo que hacía con esos hombres de Dios. Yo creo que sí. Que Dios sigue haciendo lo mismo. Dios sigue reparando a las personas que le aman en espíritu y en verdad. Ahora que le Y yo decía digo algo. que eso es una oración que podemos hacer para las actividades, porque podemos hacer miles de actividades, pero si la mano de Dios no está con nosotros, y entonces desde ya, yo sé que mucha gente lo ora, pero a las personas más nuevas, oremos que la mano del Señor esté detrás de la actividad de jóvenes, la actividad de mujeres, el ministerio, todos los ministerios, que la mano de Dios esté detrás, porque ahí cuando nos aseguramos de que somos respaldados. Si la mano de Dios no está detrás, venimos a perder el tiempo. Y somos nosotros, ahora en nuestro tiempo, que tenemos que orar, que su mano esté dándonos estrategia, la creatividad, poniéndole las personas. O sea, es una oración, porque la Biblia también es para orar, para coger ideas. No sé si entienden la idea de lo que Lucas quiere decir con la mano de Dios estaba con ellos, ¿no? La idea aquí sería que Dios estaba sobre la iglesia en Antioquía, liderando, guiando, animando, protegiendo, fortaleciendo a cada hermano. O sea, Dios mismo. Así como Él se encargó de que nosotros hoy tuviéramos una Biblia con lo que había en el corazón de Dios. Asimismo, Dios estaba guiando a su pueblo, al crecimiento de la iglesia. De lo contrario, hoy nosotros no estuviéramos aquí, como decía la hermana. Dios estaba con ellos guiándoles, ha seguido guiando, aunque el enemigo ha querido silenciar a lo que predican el evangelio de la salvación. Aunque el enemigo haya querido poner mucho tropiezo, la mano de Dios ha seguido con personas para que el evangelio siga expandiéndose. Y va a seguir expandiéndose, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no va a caer al suelo. La palabra de Dios, Él la sostiene por encima de todas las cosas. En el versículo 22, cuando las noticias de esta iglesia en crecimiento llegaron a Jerusalén, se dieron cuenta de la necesidad de un líder para guiar la iglesia. Esta vez no era para certificar lo que estaba pasando como lo hicieron con Pedro y Juan en Samaria, en Hechos capítulo 8, versículo 14. Entonces la decisión que tomaron los hermanos fue de enviar a Bernabé
¿Recuerdan Bernabé? En el capítulo 4 sería, que encontramos a Bernabé que estaba ahí con un grupo de personas. Y aquí Bernabé, ¿qué fue lo que hizo Bernabé aquí? ¿Qué hizo Bernabé cuando llegó a este grupo de hermanos, a esta iglesia? ¿Qué hizo Bernabé? Lo hemos leído, versículo 23. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Alguien se anima a decir qué fue lo que hizo? ¿No? Bueno, lo leo el versículo 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Le exhortó, le animó a que con propósito de corazón, ¿qué hicieran? Permanecieran firmes en el Señor. Esto fue lo que Bernabé hizo, nada más llegar. ¿Ve? Por eso tenemos que tener conocimiento de Dios para conocer cuando la mano de Dios está guiando a su pueblo. Nada más llegar, él se dio cuenta que esos hermanos que estaban reunidos en esa iglesia eran hermanos fieles. Y él lo que hizo fue animarle a que ellos permanecieran así. Bernabé se alegró de ver a esos hermanos y le exhorta que a todos que con propósito de corazón permanezcan fieles. Y yo creo que nosotros también debemos de imitar, ¿verdad?, este consejo, debemos de hacerle caso a este consejo. Con todo corazón, nosotros debemos de permanecer fiel, ¿verdad? Fiel a nuestro Dios, fiel a su promesa, confiar, ¿verdad?, en su palabra. El consejo de Bernabé, el versículo 23, con propósito de corazón, permaneciesen fieles. Escucha, con propósito de corazón. No fue que le dijo solamente que permanezcan fieles, sigan así, no. Con propósito. O sea, ¿sabe lo que es propósito? Que tú tienes, vamos a decir, una razón. Que tiene sentido lo que tú estás haciendo. ¿No? Tú te propones a que por encima de cualquier circunstancia de la vida, que pase lo que pase, tú te vas a mantener fiel, tú no vas a fallar, ¿cierto? Entonces él le exhorta eso con propósito, ¿verdad?, de corazón. Propósito de corazón es cuando se decide con firmeza hacer algo, lo cual es un ejercicio de la voluntad, no por emoción, sino algún ejercicio, algo que tú lo tomas en serio, ¿verdad? Y que tú lo vas a hacer. Permanecer significa mantenerse sin transformación en un mismo lugar, estando en estado o calidad. En un mismo lugar. No sé si han visto los soldados que están en los palacios. Están así están con un fusil aquí. No se mueven. Y yo he visto que personas pasan y le pinchan y le hacen así para ver si se mueven. Ellos se quedan ahí, ¿no? No se mueven. Están
quietecito, aguantando ahí todo lo que le hagan, y no se mueve. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que aquí, eso es lo que... En la puerta del conde de allá, de República Dominicana, me iba pasando. Dame el micro. Un soldado que estaba ahí. Que allá en la puerta del conde, en la puerta de la misericordia, como se le llama, siempre hay soldados ahí que están haciendo honor. Sí. Y estaba ahí con su fusil. Y viene una avispa, yo voy pasando y me quedo mirando y la avispa, y él se quedó, y la avispa se le sentó ahí en la nariz, así, paró la respiración y no se movió, Dios No mío, pero qué entrenamiento tienen esta gente. Y si le picaba la avispa tenía que aguantar ahí el pinchazo. Están entrenados para eso, hermanos. Sí, pues Bernabé le está exhortando eso a los hermanos, a que no se muevan, no es que no caminen, no, sino que no se muevan de la fe, de su creencia, de lo que ellos han aprendido, lo que ellos han creído, que no se muevan de ahí, que permanezcan ahí fieles. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dicen que tú estás loco, deja eso, te comieron el coco? No, nosotros hemos creído en el Señor Jesús, sabemos que hay una promesa de vida, ¿verdad? De vida eterna, y que debemos de permanecer fieles. Fieles al Señor. Las personas fieles son aquellas en las que se puede confiar, cumplen lo que prometen. La fidelidad es uno de los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Entonces, fieles al Señor es que cumplan ante Dios, venga lo que venga. Si lo quiere buscar David, el texto bíblico está ahí. Eso es lo que dice el verso. Amén. Las virtudes de Bernabé. Porque era varón bueno, dice. Era varón bueno. Lucas no lo dice por decirlo. En Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37, también vimos su bondad reflejada cuando tomó a Saulo y lo presentó delante de los apóstoles para que los demás cristianos lo recibieran. En Hechos capítulo 9, versículo 26 a versículo 27. Así que Bernabé lo vamos a encontrar varias veces, ¿verdad? Aquí haciendo siempre una labor importante en el ministerio del Evangelio. ¿Ada? Si leemos el verso 24, da la impresión como que Lucas y Bernabé eran muy panas, ¿eh? Es que él dice muchas cosas bonitas de Bernabé. Yo decía flipa. Parece que estaba enchufado Bernabé con Lucas. Es un personaje que cada vez que sale... Podemos decir que la gracia de Dios estaba con él y era un hombre esforzado y temeroso de Dios. Sí, es eso, porque ya ahora el pastor lo va a explicar, pero cada vez que sale Bernabé, él se explaya y habla de Bernabé, pero es que también en el cielo se habla de nosotros. Cuando Job era como era, en el cielo se hablaba de Job. Nada más y nada menos Satanás con Dios. Y yo me preguntaba, ¿hablan de mí en el cielo? Como Lucas habla de Bernabé. En el cielo, sobre Job, se hablaba de que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo decía, en el cielo, ¿qué hablarán de mí? O mis hermanos, ¿qué hablarán de mí? Si algún día Emilio escribe un libro, ¿qué va a decir de mí? Porque vaya que Lucas, lo que quiero decir que fue una persona que impactó mucho el libro que estamos estudiando, porque cada vez que sale Lucas dice cosas muy bonitas. Y yo quisiera como reformar mi vida y borrar las cosas feas que he hecho
y de ahora en adelante hacer cosas bonitas para que en el cielo se diga bien de mí. Eso sería una meta que deberíamos nosotros también proponernos, ¿verdad que sí? Que se diga bien, ¿no? de nosotros, no para orgullecernos, no para vanagloriarnos, como dice el hermano, sino para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Para alabarle a Él. ¿Qué más dice de Bernabé? Dice, lleno del Espíritu Santo. Bueno, aquí sí que agachamos la cabeza, ¿verdad que sí? Lleno del Espíritu Santo. Llevaba una verdadera vida de fe, alimentada por el Espíritu y no ¿a la qué? Al mundo, a la carne, a las cosas vanas, ¿verdad? De esta vida. Fiel al Señor. Y de fe. ¿Han visto las cosas que dice de Bernabé? ¿Cuál fue lo primero que encontramos? ¿Qué era Bernabé? Varón bueno. Lo segundo que vimos que era lleno del Espíritu Santo. Y aquí vemos y de fe. Si un hombre que tenía fe. Fe en nuestro Señor Jesucristo es el fundamento central de la vida del verdadero creyente. Hoy es por medio de la fe que nos acercamos a Dios a reconocer nuestros pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Recordemos, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y es así, hermanos, como nosotros debemos de acercarnos a Dios. Con fe, creyendo que Él es real y que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida y que nosotros podemos hacer grandes cosas a beneficio de la obra del Señor. Si creemos en que la mano de Dios está con nosotros, podemos hacer grandes cosas. La respuesta de Dios en el versículo 24, vamos a leer el versículo 24. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjate lo que podemos nosotros hacer cuando nos depositamos en la mano del Señor. No solamente yo voy a ser salvo. ¿Lo ha observado? Una gran multitud fue agregada. Porque él era varón de ¿qué? De fe. Lleno del Espíritu Santo. Y porque era bueno. Porque era bueno. Quiere decir que la iglesia crecía. Porque él era un hombre que temía a Dios. Una preguntita. ¿Están de acuerdo que la dispersión era en realidad la propagación de la semilla del Evangelio en el plan de Dios? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es el propósito de Dios? No es que estemos de acuerdo, es que... Dame el micro. Era el propósito de Dios, de expandir el Evangelio. Porque si, no sé, cuando es algo que tú no le das importancia, pues no le das valor. Entonces, estos hermanos
muchos se convirtieron en mártires, como Esteban, que fue muerto apedreado por causa del Evangelio. Y esta persona, pues, vieron que era necesario y que no era solamente hablando por ellos mismos, sino que Dios puso en ellos ese sentir. Entonces, lo que digo no es que yo esté de acuerdo, es que Dios lo tenía preparado así, porque era lo mejor que podía suceder tocante a esto, porque había algo de valor, había una esencia sobre el Evangelio. A veces cuando nosotros, dame el micro, Ana, y aquí está Joa y Alberto también. Dámela Joa y luego Ana. A veces, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos que aceptar cosas dolorosas, muy dolorosas. Y ahí es que está luego nuestra duda, nuestra dureza, ¿verdad? Para afianzar nuestra fe y poder aceptar la voluntad de Dios. Amén. Y aparte de eso también podemos ver la soberanía, el poder, la grandeza. Préndelo. Que podemos ver la soberanía y la grandeza de Dios. Que muchas veces nosotros nos quejamos por todo, vamos a decir así. Pero podemos ver que nuestro Dios, aún las cosas negativas y malas que nosotros podemos ver como algo malo, Dios lo puede, utilizar para bien. Porque aquí podemos ver todos los acontecimientos que pasaron. Sí, el Señor lo tenía en su propósito, en su plan. Pero podemos ver que si no hubiese sido por todo eso que aconteció, hoy nosotros no estuviéramos aquí hablando de Jesús, ¿no? Entonces el Señor lo ha utilizado para bien. Gracias a Dios que hoy nosotros tenemos luz, ¿no? Que no andamos en tiniebla y esas cosas. Hemos sido libres, como cantábamos anteriormente. Gracias a todo eso que aconteció, a esos mártires, a esas personas valientes que decidieron obedecer al Señor. Dámele agua. Si ellos hubieran entendido del principio cómo era, porque nosotros a veces no, por el contexto que estamos, no entendemos a Dios. Del principio, Jesús le dice Samaria, Jerusalén, ¿cómo era? Jerusalén, Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hasta, dice, un día dijo Emilio, otra vez lo mencionó, hasta la Patagonia. Se dice en Colombia, ¿no? Pero ellos no lo entendieron, porque ellos entendieron que somos nosotros, solo los judíos. Tiene que pasar como casi 10 años para que entonces Pedro certifique que no era así. Esto va a todos. O sea, en Jerusalén, todos. Samaria, todos. Y hasta el fin del mundo, hasta nosotros. Entonces, hasta que, como ellos no lo entendían, pues por la buena o por la madura, ¿cómo es que dice? No sé cómo dice el refrán. Eso, como ellos no entendían por la buena, la persecución. Porque ellos estaban muy cómodos. Ahí decía el pastor en Hechos 6, con Esteban, ellos estaban cómodos. Y es lo que nos pasa a veces. Tenemos que tener escasez, tenemos que tener problemas para entrar a los planes de Dios, porque por la buena nosotros nunca entramos. Y ellos por la buena se quedaron ahí tranquilitos y crecieron, eran muchos. Pero el plan de Dios era hasta los fines de la tierra. Entonces, bueno, pues la persecución, para que salgan, porque si no se hubieran quedado. Así es. La voluntad de Dios aquí para que se expandiera el Evangelio, pero entonces sería Dios injusto. Levanta a Saulo para que persiga a la iglesia. Tiene que haber muerte de cristianos. De hecho, los apóstoles todos fueron asesinados para que los cristianos tuvieran que salir, no estuvieran ahí cómodos. Y muchas veces Dios nos hace pasar por momentos difíciles, pruebas bastante difíciles,
para que tú puedas arrodillar y orar. Mira, si lo tenemos fácil, orar todos los días, buscar, tener una relación íntima con Dios, ser como Bernabé. Y tiene Dios que meternos a nosotros en momentos difíciles como lo metió a estos cristianos para que ellos salieran y se fueran lejos, abandonando su hogar, su familia, ¿no? Y salir a predicar el Evangelio. Pues vamos a ver qué perlas podemos extraer de este texto bíblico. Debemos proclamar el Evangelio a todos, no solamente a uno y a otro, porque este me cae bien, este me cae mal, no, a todos, dice, ¿verdad? Con nuestro testimonio, palabra, un folleto, con lo que sea, nosotros debemos de proclamar, ¿verdad?, el Evangelio de la buena nueva de salvación, confiando que la mano de Dios nos va a respaldar. Y es así, Dios respalda, ¿verdad?, su palabra. Y debemos ser capaces de ver o reconocer dónde Dios está trabajando y unirme al trabajo de Dios. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver en qué Dios está trabajando, en qué área, en qué Dios, el Espíritu Santo, quiere usarme para yo trabajar ahí en esa área. Y Dios está trabajando de mucha forma en nuestra vida, en la vida de otras personas. Y a veces Dios pone un sentir en nuestro corazón de hacer, ir a visitar a un hermano, orar por un familiar, por un amigo. Y a veces decimos, luego cuando yo esté orando, ¿no? A veces me llegan así pensamientos ahí donde en ese momento es que yo debo de orar. En ese instante yo debo de orar. No importa que yo esté haciendo lo que yo esté haciendo, no necesito cerrar los ojos para llorar. Yo puedo pedirle a Dios en cualquier momento. Así, sin tener que mencionarle tantas cosas, solamente me acuerdo de alguien y el Señor, yo no sé en qué situación Él está pasando, glorifícate en Él, suple lo que sea, puedo orar por ese hermano en ese momento. Entonces, debemos ser capaces de ver o reconocer dónde Dios está trabajando para nosotros unirnos a Él. Si Dios está trabajando en el corazón de una persona como estaba trabajando en el corazón de Cornelio, Dios puso en el corazón de ¿quién? De Pedro. Dios puso claridad para que él viera que él estaba trabajando en el corazón de un gentil, para que Pedro fuera a predicarle a ese gentil, para que ese gentil creyera en Cristo Jesús, fuera bautizado y que el Evangelio se expandiera en los gentiles. ¿Ven cómo Dios trabaja en ambos corazones? Debo animar a los creyentes nuevos a orar para encontrar formas de cómo ayudarles a crecer en su fe. Debo estar listo para que Dios me envíe a donde Él ya está trabajando. Bernabé no empezó a llenarse del Espíritu en Antioquía ni a ser un hombre bueno de fe. Bernabé creyó en Cristo Jesús y fue lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y él empezó a trabajar. Si soy nuevo, orar para que Dios mande a mi vida personas como Bernabé. Orar, ¿verdad? Y debemos de orar por los hermanos nuevos en la fe para que ellos puedan crecer en el conocimiento de la verdad y que nosotros, que somos más espirituales que nos manda las Escrituras,
a que debemos de ayudarlos, debemos de guiarlos, debemos de ser consejeros para que ellos crezcan espiritualmente. Dice Henry en su libro Mi experiencia con Dios: una vez que sepa dónde Dios está obrando, usted puede hacer los ajustes que su vida necesita para unirse a Él, allí donde Él está trabajando. Y debemos de pedirle a Dios que nos muestre, ¿verdad?, qué quiere que nosotros hagamos, dónde Él quiere que yo trabaje. Y Dios te va a mostrar dónde Él está trabajando para que tú vayas. ¿Te acuerdas la parábola de este hombre que tenía viñas y que salió a las 10 de la mañana y encontró uno que estaba ocioso en la plaza y lo llevó a trabajar, luego a mediodía, luego por mitad de la tarde, luego a última hora también encontró otro y le dijo: venga, aunque trabajó una sola hora, le pagó a todos como iguales. Y Dios está buscando obreros, personas que quieran trabajar en su viña. Y nosotros solo tenemos que preguntarle: ¿a dónde está tu viña? Vamos a salir, que Él nos va a encontrar y Él nos va a llevar a su viña para que nosotros trabajemos. Él es así. Y no importa el tiempo que tú tengas trabajado, Él te va a pagar. Él es justo y Él te va a pagar. ¿Qué aprendemos de Bernabé? Bernabé nos da un ejemplo de cómo ayudar a los nuevos cristianos. Manifestó una fe sólida, ministró con alegría, bondad y estímulo, y les enseñó a que sean comprometidos ante Dios. Y eso es digno de imitar, hermano, eso es digno de imitar, de hacer esa obra que Bernabé hizo. Y nosotros debemos de seguir esa línea, esos pasos de este hombre que con ese corazón tan puro, con ese corazón lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, dedicó tiempo para guiar a otros hermanos, no a uno, ni dos, ni a su familia. Dice muchas personas. Eso quiere decir, hermano, que era un hombre que los demás querían ser como él. Y yo no sé si tú quieres que te imiten por las cosas buenas que tú hagas. Yo he imitado a algunas personas que han hecho grande obra para el ministerio del reino de los cielos. Y yo no sé si a ti te gustaría que te imiten algo, pero no por las cosas malas, ni por los malos hábitos, sino por las cosas buenas que tú hagas para el reino de los cielos. Y si nosotros nos dedicamos, hermanos, así a confiar en Dios, a buscar la presencia de Dios para que otras personas puedan alcanzar la vida eterna. Yo sé que, como dice Lucas, la mano del Señor va a estar con nosotros y Él nos va a guiar y Él nos va a capacitar, nos va a enseñar y nos va a ayudar a que nosotros alcancemos no a una persona, sino a muchas personas. Y si con mi vida de testimonio yo puedo alcanzar a las personas, lo quiero hacer. Si con mi fe puedo alcanzar a muchas personas, lo quiero hacer. Si con el testimonio hablado puedo alcanzar a personas, lo quiero hacer. O sea, con todo lo que yo pueda hacer para alcanzar personas, me gustaría utilizar esos medios y los dones que Dios me ha dado para yo alcanzar a otras personas
y que yo pueda ser de ejemplo para ellos, porque a eso he sido llamado. Yo creo que todos hemos sido llamados a eso, a que, como dijo Pablo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, Pablo tenía a alguien a quien imitar. ¿A quién Pablo imitaba? A Cristo. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo he sido de Cristo. Yo no le estoy diciendo que sean imitadores de mí, porque yo tengo pocas cosas que imitar. Pero sean imitadores de Cristo. Síganle a Él, créanle a Él y permanezcan fieles. Y verán que Dios les va a guiar y que Dios les va a bendecir. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Amén.